medidas de dispersión de datos no agrupados. Estas medidas son necesarias para la comprensión de la distribución de un conjunto de observaciones realizadas dentro de un estudio estadístico. Asimismo, tenemos las principales medidas de variabilidad que son rango o amplitud de variación, desviación media, desviación estándar, varianza, coeficiente de variación. La amplitud de variación, el rango. Esta es una medida más simple de dispersión. Se obtiene tanto al establecer la diferencia entre el máximo y el mínimo de los datos cuantitativos, como por ejemplo, determinar la amplitud de variación de las siguientes edades. El máximo sería 43 y el mínimo sería 25. La amplitud de variación 43 menos 25 igual 18. Este valor nos permite saber que el conjunto de datos que tenga la menor amplitud de variación será el que tenga menor variabilidad o menor dispersión. Es la medida de dispersión que mide más exactamente el grado de dispersión de un conjunto de datos con relación a la media aritmética. En otras palabras, es la medida que nos determina en cuántas unidades en promedio los datos se hayan desviado o alejado de la media aritmética. El uso de esta medida no es muy generalizado, por cuanto para su determinación se utiliza el valor absoluto de las desviaciones. Por medio de la siguiente expresión se calcula la desviación media, donde X es el valor de cada observación, la media aritmética de las observaciones es la observación del estudio y finalmente tenemos el valor absoluto. La desviación estándar y la varianza. Estas dos medidas de dispersión se basan en los cuadrados de las desviaciones de los elementos con relación a la media aritmética, y podemos indicar que la varianza es la media aritmética de las desviaciones cuadráticas con relación a la media aritmética general, mientras que la desviación estándar constituye la raíz cuadrada positiva de la varianza. Las expresiones de cálculo nos permiten determinar valores y se expresan en la siguiente tabla, tanto para la varianza y para la desviación estándar, y a su vez para su población y su muestra. La producción diaria de una fábrica de mesas fue lunes 15, martes 18, miércoles 19, jueves 21 y viernes 16. Si se considera estas observaciones como una unidad poblacional, calcular la varianza y la desviación estándar poblacional. Calculamos primeramente la media aritmética y para ello vamos a sumar todos los valores dados y dividimos para el número de días y tendremos como resultado un 17.8 mesas diarias. Luego procedemos a calcular las desviaciones cuadráticas y para ello nos valemos sobre las fórmulas presentes en la parte superior de la tabla y reemplazamos los valores. En este caso, el valor de X sería el número de producción por día y el que está en forma de U es la media aritmética. Reemplazamos los valores y los resultados se reflejan en la misma tabla. Y por último, aplicamos las fórmulas de cálculo. Y para ello debemos sumar los valores de la última columna de la fórmula, que será nuestro numerador para la desviación estándar y la varianza, y sustituimos valores en las fórmulas respectivas y obtenemos como resultado para la desviación estándar 2.14 y para la varianza 4.56. La interpretación de la desviación estándar nos indica que en promedio la producción diaria de esta unidad poblacional varía en 2.14 mesas por día. Nótese que la varianza es más difícil de ser interpretada. La desviación estándar es representada de una manera abreviada por la letra griega minúscula sigma o la letra latina S. Igual que el cálculo de la desviación estándar de datos no agrupados, podemos utilizar dos procedimientos que responden al criterio conceptual el uno y a la forma simplificada el otro, es decir, es una medida que se utiliza para cuantificar la variación o la dispersión de un conjunto de datos numéricos.
Por ende, las siguientes expresiones nos permitirán realizar el respectivo cálculo. Para ello se debe llevar a cabo en dos procedimientos. El primer procedimiento donde calculamos las respectivas marcas de clase. ¿Cómo lo hacemos? Bien, para calcular la marca de clase se debe sumar los dos valores que se encuentran en la columna 1 y dividirlos para 2. Luego, para calcular la media aritmética de la distribución se suman todos los datos que tenemos y lo dividimos, y el resultado con el número total de datos. Posteriormente se determinan las desviaciones cuadráticas de las marcas de clase, que se las multiplica por la frecuencia de clase. Para el segundo procedimiento se calculan las marcas de clase como se explicó, y a continuación se determinan los cuadrados de estas marcas de clase. Luego se establecen los productos entre las marcas de clase y las frecuencias. Luego los cuadrados de las marcas de clase por las frecuencias, utilizando la siguiente fórmula. Como se pudo observar, los resultados obtenidos en ambos procedimientos son iguales. Sin embargo, la interpretación que se da es que los envases tienen en promedio una desviación de más o menos 1026 centímetros cúbicos con relación a la media aritmética. Por ello, si se necesita determinar la varianza de este conjunto de datos, simplemente obtenemos el cuadrado de la desviación estándar, utilizando lo siguiente. Es importante mencionar que la desviación estándar, además de permitirnos conocer el grado de dispersión de un conjunto de datos, tiene otras aplicaciones muy importantes que a continuación se establecen. Teorema de Chebyshev. Este teorema establece que para cualquier conjunto de datos estadísticos, la proporción mínima de elementos que se hayan ubicados entre la media aritmética y las desviaciones estándar viene dado por la siguiente expresión: P mayor o igual que 1 menos 1 sobre k al cuadrado, donde k es mayor que 1. Este teorema determina que al menos el 75% de datos se encuentran en el intervalo población menos 2 desviación estándar, población más 2 desviación estándar. Si se aplica el teorema en el ejemplo anterior, se obtiene la siguiente forma, en donde los dos valores a las marcas de la primera y última categoría, que son 497.5 y 501.6, se observa que casi el 100% se encuentran dentro de estos límites, lo que hace que el teorema sea verdadero. Cabe señalar que el teorema es válido si la constante k es mayor a 1. Aplicación del teorema de Chebyshev. Regla empírica. Si los datos se encuentran distribuidos, normalmente la regla empírica provee una mejor aproximación de la concentración de datos entre la media aritmética y un valor de más o menos k, que es la desviación estándar. Ejemplo, se encuestó a 100 turistas para saber cuánto era lo que gastaban en un día durante su estancia. Con los datos obtenidos se tuvo una media de 70 y una desviación estándar de 5. ¿Cuántos turistas gastan entre 60 y 80 dólares en un día durante su estancia? Para la realización de este ejercicio se debe sacar la desviación estándar de 60 y 80. 60 menos 70 dividido para 5 igual menos 2. 80 menos 70 dividido para 5 igual a 2, teniendo en cuenta que 70 es la media y el 5 es la desviación estándar. Fórmula que se utilizará para desarrollar este ejercicio es la siguiente: 1 menos 1 sobre k cuadrado. Reemplazamos los valores del ejercicio dando resultado a 1 menos 1 sobre 2 al cuadrado, 1 menos 1 sobre 4, 1 menos 0.25, 0.75, siendo el total de 75%, dando como resultado al menos el 75% de los turistas, que debe gastar en un día entre 60 y 80 dólares durante su estancia.